Proyecto político del imperio de Maximiliano de Habsburgo. El Segundo Imperio Mexicano fue el nombre del estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, formado a partir de la segunda intervención francesa entre 1863 y 1867. Después de la segunda ocupación de Francia en México, hubo una nueva etapa de gobernación, la cual tuvo como nombre Segundo Imperio Mexicano. Este nuevo gobierno provino de la realeza francesa y tenía como dirigente a Fernando Maximiliano José de Habsburgo, de raíces austriacas. Con este fin, Francia se enfrentó al ejército azteca en un conflicto armado denominado Batalla de Puebla, que es uno de los 31 estados que junto al Estado de México constituyen los Estados Unidos mexicanos. En esta acción bélica llevada a cabo el 5 de mayo de 1862, aunque en ese momento perdió Francia, perseveró en la lucha y tras asedir por un año más a esa nación logró la toma del poder. En el área de la política, la dirección del gobierno era de la inclinación liberal, ya que se pretendía trabajar mediante la participación de otras iniciativas políticas, fueran civiles, desarrollistas o patrióticas. Tenía el total apoyo de la cúpula conservadora, así como de buena parte de la clase clerical acomodada. No fue respaldo por el Partido Liberal, a pesar de ser de su misma tendencia, ni tampoco para los masones. Estos eran personas de inclinación espiritual basada en un símbolo que se oponía al catolicismo. En el área social, reglamentación de la libertad de culto, lo cual permitió la actuación de otra organización y doctrinas religiosas, ya que hasta el momento solo dominaba en este sentido la doctrina católica, que incluso formaba parte de la nación mexicana. Fundación del primer registro civil de la nación. Esto motivó el inicio de la inscripción para el seguimiento de los nacimientos, los enlaces nupciales, las muertes y otros actos relacionados. Establecimiento de leyes vinculadas con el divorcio de las parejas. Emisión de leyes para la protección de los trabajadores y mejoramiento de condiciones laborales. Legislación de materia en pensiones y estipulación de mejoras en el salario meritorio. En el área económica, nacionalización de propiedades. En primer lugar, los bienes de cristiandad católica, los cuales pasaron definitivamente a manos de la nación, muy a pesar de la oposición del Estado Vaticano y de la hegemonía católica de los Habsburgo, ya que estos se habían establecido previamente con los franceses. Fijación de un sistema decimal de medidas y pesas. Incremento de la deuda externa mexicana aproximadamente al triple, que se ubicaba para 1863 en 65 millones de dólares. Profundización del pillaje y expropiación de las riquezas mineras de la nación. Napoleón III fue emperador de Francia para la época. Este monarca tenía un ferviente deseo de extender la monarquía francesa por otros espacios geográficos y muy especialmente hacia México y derrotar el control estadounidense de la región mexicana, por lo cual promovió el apoyo a la guerra de secesión a los Estados Confederados de América, quienes adversaban los Estados Unidos como nación. Frederick Forey, comandante de las tropas invasoras francesas. Este líder militar conforma una junta de gobierno. Su misión era instaurar una hegemonía monárquica mediante la designación de un grupo representativo que dirigiera la nación azteca. Juan Nepomuceno Almonte, hijo natural del insigne José María Morelos y Pavón, fue designado por el comandante Frederick Forey como integrante de la nueva Junta de Gobierno de México. Mariano Salas. Este personaje asumió también funciones en el nuevo gobierno conformado. Pelagio Antonio Labastida. Perteneció al arzobispado católico, también integrante de la Junta de Destacados Hombres. Fernando Maximiliano José de Habsburgo, candidato propuesto por el rey Napoleón III al Congreso de México y quien disfrutaba de gran legitimidad en comparación con el resto de los personajes propuestos para dirigir a la nación mexicana en representación de la monarquía francesa.
Este caballero pertenecía a la realeza austriaca y se encontraba retirado a sus labores seglares en su castillo de Miramar, en la costa del mar Adriático. Sin embargo, aceptó la propuesta ya que los conservadores deseaban el establecimiento de la monarquía mediante un personaje de la realeza como gobernante, pero que fuera católico y respetara los intereses de los mexicanos. José María Gutiérrez de Estrada cumplía funciones de canciller o diplomático, encabezó la comisión enviada a hacer la propuesta a Maximiliano. José Pablo Martínez del Río, Antonio Escandón, Thomas Murphy, Adrián Wall, Ignacio Aguilar, Joaquín Velázquez, Francisco Javier Miranda, José Manuel Hidalgo, Ángel Iglesias, entre otros, fueron miembros de la comisión enviada con la búsqueda de quién regiría el resto de los mexicanos. Mejía y Miramar son los que fusilaron a Maximiliano. Finalmente se les hizo juicio en ausencia, realizado en el patio municipal, llevado a cabo por 6 capitanes y un coronel del ejército. No tuvo derecho a apelar, pues se negó a responder las preguntas realizadas. Condenado a muerte por los insurgentes. Su elección fue realizada en un lugar llamado Cerro de las Campanas, en la localidad de Querétaro. A los 19 días del mes de junio del año 1867, junto a él murieron también algunos miembros del Partido Conservador, tantos como Miguel Miramón y Tomás Mejía. Los cargos que se le impusieron a estos hombres fueron dispuestos en la ley de 25 de enero de 1862, la cual establecía pena de muerte en contra de quienes agredían la patria y su gobernanía. La República restaurada es el periodo histórico posterior al triunfo de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano, que comprende de 1867 a 1876, año en que la Revolución de Tuxtepec, liderada por Porfirio Díaz, da fin a 9 años de gobierno encausados a la reconstrucción política, económica y social de México. En esta etapa de la historia de México, los liberales lograron instaurar la República Federal como forma de gobierno, derrotando de manera definitiva los ideales políticos de administración monárquico y centralista para el país que los conservadores proponían y por los cuales México sufrió una guerra civil, la llamada Guerra de Reforma, y la intervención de un gobierno extranjero que instauró con ayuda conservadora el efímero Segundo Imperio Mexicano. Al entrar Benito Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, al derrotar al imperio de Maximiliano, su mandato presidencial ya había terminado. Llamó a elecciones presidenciales en las cuales resultó ganador e inició la reconstrucción del país. Sebastián Lerdo de Tejada continuaría la misma al asumir la presidencia de México tras la muerte de Juárez. Estos dos gobiernos son el pilar de la época histórica que nos atañe en la República restaurada. Durante el gobierno de Benito Juárez, el triunfo de los liberales sobre el imperio de Maximiliano significaba también una gran derrota para el conservadurismo mexicano. Se restauraba la República Federal y se consolidaba el poder de los liberales. Poco tiempo después de reinstalado el gobierno en la capital, Juárez se dispuso a poner en orden los asuntos administrativos y a reorganizar los proyectos del gobierno liberal que las circunstancias le habían impedido llevar a la práctica. La República restaurada es el periodo de la historia de México comprendido entre la derrota del Segundo Imperio Mexicano en 1867, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, después la capital en 1867. A este periodo, que comienza a partir de esta fecha y a los 10 años siguientes, se le conoce como República restaurada. La República restaurada se caracterizó por el constante enfrentamiento de los principales dirigentes liberales, Benito Juárez y Porfirio Díaz. En el orden cultural, el liberalismo en el poder creó un vasto sistema educativo fundamentado en la filosofía del positivismo, con la que se buscaba dotar a los mexicanos del instrumento intelectual necesario para impulsar el desarrollo científico y técnico alcanzado por los países industrializados. Otro proyecto de índole cultural fue el que tenía la finalidad de fomentar el nacionalismo, un nacionalismo unificador como el que ya había en la formación de los estados nacionales europeos.
el gobierno pretendía la unificación cultural en un México dividido desde un tiempo inmemorial por el regionalismo, por la multiplicidad de grupos étnicos que no hablaban la misma lengua y por la diversidad de culturas con costumbres e intereses distintos. En tales condiciones, difícilmente podría darse un sentimiento de unidad nacional. En el orden social, el gobierno de Juárez proyectó una política poblacionista que pretendía atraer la inmigración de los europeos, como ocurrió en Estados Unidos y en Argentina, pero esto no pudo realizarse porque el extranjero se desconfiaba de la seguridad interna de México, y en los europeos no se encontraban accidente alguno para venir a radicar a un país tan conflictivo. Otro proyecto social fue en la formación pequeña de la propiedad, a partir del fraccionamiento de los latifundios, por medio del deslinde y la venta de terrenos baldíos, y la desamortización de las tierras del clero y las comunidades indígenas, así como a través de las ventas de grandes haciendas. En el aspecto político, el gobierno se propuso aplicar la Constitución de 1857, que consistió en convocar a las elecciones, pues desde 1865 Juárez ejercía el cargo de presidente, sin haber sido elegido constitucionalmente. Juárez proponía una serie de reformas a la Constitución con el objeto de equilibrar los poderes supremos, a partir del Ejecutivo, de que el Ejecutivo tuviera mayor poder que él le confería a la Constitución y pudiera así tener más influencia con el Congreso. Juárez logró ganar las elecciones generales para el periodo de 1867 a 1871, derrotando al general Porfirio Díaz. En estas elecciones, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia quedaba Sebastián Lerdo de Tejada, el colaborador más cercano de Juárez desde tiempos de intervención francesa, y ese cargo equivalía al vicepresidente. También dentro del aspecto político y para reafirmar el carácter civilista de un gobierno, Juárez decidió reducirle al ejército que había luchado contra Francia. En primer lugar, para restarle la fuerza a los militares. En segundo, porque no era necesario contingente tan grande para mantener la paz interior. En tercer lugar, era indispensable reducir el gasto público. En el orden económico, la restauración juarista tenía como objetivo prioritario el atraer a la capital extranjero, necesario para poder poner en práctica los siguientes proyectos. En fomentar la agricultura, para lo cual se pretendía introducir nuevos cultivos, incorporar a la producción de zonas del país aún no exploradas, sobre todo en el norte y suroeste, y aplicar técnicas de cultivo semejantes a las que se utilizaban en Estados Unidos y Francia. Incorporar al país a la revolución industrial, teniendo en cuenta el enorme potencial hidráulico de algunas regiones para generar la fuerza motriz necesaria. En convertir a México en un puente comercial entre Asia y Europa, entre Estados Unidos y América del Sur. Para tal efecto se proyectaba la creación de una red ferroviaria que uniese las regiones productoras con la costa, y que permitiera el desarrollo del comercio exterior y el inicio de la comunicación con el resto del mundo. En los personajes destacados, primero Juárez y luego Lerdo de Tejada, quienes fueron los restauradores del gobierno republicano en la capital de Comonfort. Había perdido su indecisión desde aquel enero de 1858 y que Juárez en 1862, en el que debería abandonar amenazado por el ejército francés. En las repercusiones, el plan de Tuxtepec dio fin al periodo dedicado a la reinstauración del sistema republicano de gobierno de México e iniciaría los primeros años del porfiriato. Si bien no se lograron los cambios relevantes en lo económico y social, sí se afianzó el federalismo apoyando a una constitución,
Los cambios económicos, aunque pobres, permitieron a México ser visto por algunas potencias europeas en la época como campo para invertir sus capitales. En resumen, la República restaurada dejó atrás el caos político respecto a la forma de gobierno del país y sentó bases para el crecimiento de una nación sin los fantasmas políticos de la época virreinal. Se llama el Porfiriato al periodo comprendido entre los años 1876 y 1811, tiempo durante el cual Porfirio Díaz fue presidente de México. Este periodo largo de gobierno se interrumpió solo por 4 años comprendidos de 1880 hasta 1884, cuando ejerció la presidencia Manuel González con nuevas elecciones presidenciales, y ganando Porfirio Díaz las mismas. El 1 de diciembre de 1884 regresaría al poder. Si bien es cierto que durante el largo mandato presidencial del general Díaz, consecuencia de sus sucesivas reelecciones, México logró un importante desarrollo económico. El beneficio fue solo que para unos cuantos, en su mayoría empresarios extranjeros y familias acomodadas, simpatizantes de la idea política del gobierno de Díaz, la clase trabajadora, a pesar de la mala economía, nunca vio una mejora de su calidad de vida. Muy al contrario, fueron explotadas en los trabajos que realizaban en fábricas o haciendas, y remunerados con sueldos extremadamente bajos, que no satisfacían ni siquiera las necesidades más esenciales para vivir. Los indígenas serían otro sector poblacional que durante Porfirio vería afectados sus derechos, siendo despojados de tierras comunales mediante decretos que beneficiaban el latifundismo. Así los capitales nacionales y extranjeros se hicieron de grandes extensiones de tierra y las que irónicamente muchos indígenas trabajaban. El Porfiriato fue un periodo de claroscuro, o en palabras sencillas, de desigualdades extremadamente marcadas entre las clases sociales y vulnerables, la clase acomodada. Y si bien ya se ha mencionado en el lado negativo de este periodo de la historia, es necesario igualmente mencionar los aspectos positivos que el régimen porfirista en el desarrollo de México. Cuando Porfirio Díaz asumió su primer periodo presidencial, las finanzas del país estaban quebradas y fue durante su segundo mandato que México comenzó a despegar económicamente, gracias a una serie de leyes que beneficiaban la entrada de inversión extranjera y de inversión en la capital privado mexicano. Otro aspecto que detonó el crecimiento económico fue el de la pacificación del país, hecho logrado mediante la persecución sin tregua de bandoleros, además de reprimir cualquier descontento social mediante el uso de la fuerza. A este periodo de estabilidad social en México se le dio el nombre de paz porfiriana y permitió al país estabilidad política y progreso económico. Otro motor del crecimiento fue la ampliación de la red ferroviaria que comunicó a poblaciones muy importantes por su producción minera y agropecuaria. Las principales naciones que invirtieron en México durante el gobierno de Porfirio Díaz fueron Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de América. Todo este progreso se vio frenado por la recesión económica que afectó al mundo entre 1907 y 1908, provocando un aumento en el ya existente descontento social. Porfirio Díaz veía con agrado una sucesión presidencial. Aumentó el deseo de terminar con el régimen porfirista. Porfirio Díaz volvió a correr para el periodo de gobierno que abarcaba de 1910 a 1916. Encarceló a Francisco I. Madero antes de las elecciones a efectuarse en junio de 1910, elecciones en las cuales se le declaraba triunfador. Una serie de sucesos como el escape de Madero de prisión y la posterior proclamación por parte de este Plan de San Luis, que desconocía a Porfirio Díaz como presidente de México, incitaba a comenzar una revolución el 20 de noviembre de 1910. Hacen que el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renuncie a la presidencia de México, terminando el porfiriato y comenzando una etapa de convulsión social política conocida como Revolución Mexicana.